Bueno, bienvenidos, queridos y queridas estudiantes, a lo que va a ser esta clase de repaso del módulo 1 y módulo 2 de la materia Principios de la Contabilidad. Bien, para poder desarrollar los primeros conceptos que forman parte de lo que es el módulo 1, les traigo un pequeño caso. Bien, aquí donde vivo, muy cerca en la esquina, tenemos un bazar que se llama Bazar Min. Bien, que está constituido como una sociedad de responsabilidad limitada. Bien, tal como el nombre lo indica, es un bazar, entonces está dedicada a comprar y vender productos relacionados a la casa, todos esos pequeños utensilios y demás que utilizamos para nuestra vida. Entonces, la primera pregunta que se nos hace es, ¿este tipo de empresa, que es una sociedad de responsabilidad limitada, tiene que llevar, contabilidad? ¿Cuál sería en este caso el fin de llevarla, no? Entonces, aquí lo que primero tenemos que explorar es, o que conocer, mejor dicho, lo que es el concepto, ¿bien? En este caso, esta es una empresa que es pequeña, pero también si hablamos de una muy grande empresa como ser una multinacional o quizás una organización sin fines de lucro, también podemos incorporar aquí administradores, socios, etcétera. Todo este tipo de personas o empresas, también como les nombré, tienen que estar constantemente tomando diferentes tipos de decisiones para poder guiar el trabajo y así encauzar todas las operaciones y el último fin, lograr beneficios económicos o maximizar otros tipos de beneficios, ya sean sociales o ambientales, depende de la organización o ente del que estemos hablando, ¿bien? Entonces, para poder llevar a cabo tomar este tipo de decisiones, los usuarios que van a necesitar información. Esta información va a ser de carácter económico y financiero, tanto de la organización como del entorno. Entonces aquí es donde nace la primera respuesta. O sea, la organización deberá llevar contabilidad para generar información y que los usuarios tomen decisiones en base a ella. Claro que sí. Bien, de aquí es que sale el concepto o nace el concepto de que la contabilidad será una disciplina técnica en la que, a partir de distintos datos procesados, en cuanto a lo que es la composición del patrimonio y cómo este va variando, bien, esto tengan en cuenta que son dos preguntas, dos conceptos importantes, la composición, la variación del patrimonio. Bien, elaboramos entonces información que va a estar expresada en una moneda, bien, tiene que tener valor monetario, ese es otro dato, para que distintos usuarios, ya sean interesados, administradores, etcétera, tomen decisiones y así puedan vigilar y controlar aquellos bienes que tienen la organización y aquellas obligaciones que estén vinculadas a la misma. Ahora veamos también que si hablamos de un sistema de información, desde luego que la contabilidad sola no va a poder generarla, por eso es que ustedes verán en las lecturas, bien, que relacionamos distintas disciplinas, bien, solo la contabilidad no es una cuestión que pueda hacer todo solo, sino que se relacionará con matemáticas, se relacionará con derecho, se relacionará, sí, más que nada con el derecho, entre otras que tienen ahí. Lo importante es que a partir de la conjunción de todas esas disciplinas se cree información útil para que se tomen decisiones. Como ven, acá en la diapositiva, en el slide que se les muestra, verán que la contabilidad tiene distintas ramas, es decir, tenemos la posibilidad de aplicar distintos tipos de contabilidad según el ente del que se trate. Entonces aquí tenemos que saber cuál es el destino de la información, o lo que es lo mismo, entender para qué y para quién se elabora la información. Y aquí podemos tener contabilidad patrimonial, bien, o contabilidad financiera. En este caso, es la que describe y mide todo lo que son los recursos de la empresa. Ya recursos vamos a ver más adelante a qué llamamos recursos, pero bueno, tipo a nivel de spoiler, hablamos de efectivo, hablamos de créditos, hablamos de mercadería, hablamos de algún bien de uso, o sea, algún automóvil, alguna estantería, etcétera. Y también tenemos que mencionar lo que son las obligaciones, es decir, aquellos préstamos, aquellos cheques que se deben pagar, etcétera. Bien, entonces la contabilidad patrimonial va a ser la encargada
de proporcionar estados contables, es un término que vamos a ver un poco más adelante también, y está destinada más que nada a personas que no forman parte dentro de la organización o de la producción dentro de la organización. Tenemos también la contabilidad de gestión, como las dos principales, si bien las demás son necesarias, nos vamos a centrar más que nada en la patrimonial y la de gestión. Particularmente luego vamos a desarrollar más la de patrimonial. Pero bueno, volviendo al tema, la de gestión, si bien son similares a la contabilidad patrimonial, esta más que nada se está desarrollando y presentando y destinando exclusivamente a quienes dirigen y gobiernan la organización. Es por eso que verán más adelante que carecen de cierto marco legal y generan información relativa, ya más a la producción, a los productos, a la satisfacción de los clientes, a la productividad, entre otros, siempre hablando en términos contables, ¿vale? También otra de las contabilidades que tenemos es la gubernamental. Esta va a estar más relacionada a generar información sobre los entes públicos y gubernamentales. En este caso va a tratar de mostrarnos o reflejar cómo se generan los recursos y cómo se han utilizado o, lo que es lo mismo, cuál fue el destino de esos recursos. ¿Bien? Esta, por ejemplo, es la que se encuentra en entes como municipalidades, etc. Entre ellas tenemos también, o vinculada a lo gubernamental, tenemos la económica, bien que aquí no se las dejé. Y por último, si otra es la que les quise ubicar, es la que es más que es la contabilidad social, que esta sí tiene una particularidad y es que genera información de carácter social y ambiental. Bien, por eso va a estar vinculada a realizar mediciones en ámbitos que estén relacionados a lo que es el cuidado del medio ambiente. Bien, bueno, creo que en las lecturas a ustedes les continuaría acerca de cómo fue creándose la contabilidad, se los dejo para que lo revisen y cualquier duda nos los escriben a cualquiera de los profes que forman parte de la organización. Bien, aquí, entonces, vamos a mencionar nuevamente lo que son los usuarios. Bien, recién hablamos que la contabilidad genera distintos tipos de información y básicamente está destinada a dos tipos de usuarios. Si hablamos, por ejemplo, de los dueños de este bazar MIN, seguramente ellos quieren tener información sobre la propia empresa. Además, hay otros usuarios que van a estar también necesitando ver esta información. La más común, por ejemplo, es cuando hablamos de que la entidad bancaria, un banco, cuando puede solicitar la empresa un préstamo a este banco, el banco seguramente le va a estar solicitando información de carácter financiero. Bien, es un ente externo a la empresa que necesita esa información. Esta información va a estar alojada en lo que son los estados contables. Bien, porque justamente están destinados más que nada los estados contables a lo que son clientes externos. Bien, también, por ejemplo, un proveedor puede estar necesitando o interesado en saber si le va a vender a este bazar o no en base a cuál es la estructura que tiene de deudas, entre otras. Por ejemplo, también el Estado es otro de los que muchas veces necesita esta información. Y luego, bueno, el Estado, hablando también de un ente recaudador de impuestos, es uno de los principales interesados en saber cómo es la operatoria, o sea, cuál es la actividad financiera que tiene la organización para la recaudación de impuestos. O, bueno, establecer cualquier otra medida. Bien, entonces, dentro de los usuarios internos, la otra cara, aquí podemos mencionar, por ejemplo, lo que son directores, gerentes, empleados. Bien, que estos más que nada, como les mencionamos anteriormente, bien, necesitan información que a veces va un poco más allá de lo que es puramente contable. Por ejemplo, un gerente de ventas necesitará un pronóstico de ventas, un presupuesto proyectado, cuáles son las ventas por zonas, por productos, etc. Un gerente de producción, por ejemplo, estaría interesado en saber cuáles fueron los costos que se utilizaron, no hablando en este ejemplo, sino de otro ejemplo, no del bazar, claramente, porque no produce, sino que compra y vende, pero si hablamos o si imagináramos una industria, bien un gerente de producción va a necesitar saber cuál fue el costo de los materiales, cuál fue la mano de obra, cuál fue el desvío, o sea, cuál fue el desperdicio, el exceso de usar algún material para producir algo en específico.
Bien, entonces el usuario interno va a necesitar por lo general información un poquito más de la vida interna, por así llamarlo, tómenlo entre comillas esto, de la organización. Bien, entonces, esta información que utilizan los usuarios internos por lo general está ubicada en lo que son informes de gestión, mientras que los que son informes externos están ubicadas en los informes contables. Bien, particularidad principal que los informes contables, usuarios externos, están por lo general ya predefinidos y siguen normas contables para que todos los entes, o sea, todas las empresas, resuman y representen la información contable de manera similar para que claramente después uno pueda comparar y estemos hablando en la misma terminología. Bien, mientras que la contabilidad, bueno, los usuarios internos, informes de gestión, ya en este caso no están tan asociadas a una estructura o normas definidas, sino que cada uno de las empresas va a definir cuáles son los requerimientos y los criterios a utilizar por cada uno de, o sea, para realizar, perdón, este tipo de información. Bueno, continuando, a ver si puedo, bueno, recién mencionamos que la organización o cualquier ente debe crear información que sea útil para tomar decisiones. Bien, ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si una empresa utiliza una manera de informar o, por ejemplo, no sé, una empresa que tiene un proveedor que a la vez es cliente y compran y venden entre ellos, cómo eso se muestra en la contabilidad? Bien, quizás una organización piensa hacerlo de una forma, quizás una organización piensa hacerlo de otra, entonces ahí puede que ocurran incongruencias entre una manera y otra de mostrar la información. Esa es más o menos la idea por la cual surgen los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Es decir, estos principios nos van a servir a nosotros de guía o de pautas para poder crear información financiera. Bien, los principios, por lo general, fueron los precursores, o se tienen en cuenta más que nada para elaborar distintas resoluciones técnicas o normas de información internacional, que son cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, estos principios fueron, en realidad, o son aquellos criterios principales por lo cual nos basamos para crear información. ¿Bien? Entre ellos, el principio de lo devengado. Esto es un concepto muy útil para cuando hablamos, tenemos que registrar ingresos y gastos. Es decir, a ver, ¿qué sucede cuando compramos algo? O sea, creamos un gasto, por ejemplo, un gasto de, no sé, de telefonía, pero no lo pagamos. ¿Lo registro como un gasto o no? Entonces ahí el principio de lo devengado nos aclara un poco qué hacer en ese caso. Bien, ¿qué quiere decir el principio de lo devengado? Es que hay que registrarlo, o sea, hay que reconocer que tenemos ese gasto independientemente si lo hayamos pagado o por el contrario, reconocer un ingreso independientemente si lo hayamos cobrado. Bien, y en el momento en que efectivamente haya ocurrido el gasto o haya ocurrido el ingreso. Tenemos también el principio de empresa en marcha, que eso es una presunción de que nosotros vamos a crear información sabiendo que la organización o que una empresa no espera que deje de realizar operaciones en el corto plazo, es decir, que no sea insolvente, no vaya a quebrar de cierta manera, sino que se espera que sus actividades continúen. Bien, y ahí tienen otros como uniformidad, no compensación. Este ejemplo que les comenté recién de cuando una empresa tiene un cliente y un proveedor a la vez, justamente el principio de no compensación nos indica que no podemos compensarlo, sino que tenemos que reconocer, por un lado, que, o sea, que un ente nos debe dinero y por otro lado, que nosotros le debemos a él. Bien. Tenemos también el de prudencia y el de importancia relativa, que también pueden profundizarlos. Ahora bien, tenemos aquí lo que es modelo contable. Bien, cuando hablamos de modelo contable, también tiene un poco que ver con que la creación de información, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando necesitamos nosotros mostrar información necesitamos que esto sea lo más real posible. Y aquí viene, ¿qué es la realidad? ¿Cómo representamos esa realidad en términos contables? ¿Bien?
Entonces aquí, según la necesidad que tenga el destinatario de la información, pueden ser distintas realidades. Por eso es cuando hablamos de modelo contable, bien, hablamos de cómo vamos a mostrar o reflejar es la situación que una empresa vive, ya sea en términos económicos financieros y de su situación patrimonial. Bien, esto a la vez también ocurre para que nosotros podamos hacer esta comparación que mencioné recién entre una empresa y otra. Bien, es como para hablar todo en el mismo término y en una forma, en un mismo lenguaje. Entonces, para nosotros poder establecer un modelo a seguir, tenemos aquí tres parámetros distintos. Tenemos unidad de medida, tenemos criterio de medición y tenemos capital a mantener. Cuando hablamos de unidad de medida, piensen en esta organización del Bazar Min, bien, que tiene, no sé, vajillas, platos, cubiertos, etcétera, jarrones de decoración y lo que se imaginen que pueda haber adentro de un bazar, dentro de su patrimonio, bien. Cada uno tiene características propias que lo van a diferenciar entre uno y otro, pero sí a todos le tenemos que asignar nosotros un valor. Bien, por lo general medido en pesos. Bien, ahora, ¿qué sucede? En un contexto inflacionario, bien, es la inflación justamente va a estar afectando al valor que tengan ellos, ¿bien? ¿Qué es la inflación? La inflación es el cambio sostenido y generalizado de los precios. Entonces, nosotros normalmente lo vemos como una suba de precios, que esto va generando una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, lo que yo puedo comprar hoy con tanto dinero no es lo mismo que lo que podía comprar ayer, por decirlo. Entonces, tenemos que tratar de reflejar eso nosotros contablemente. Bien, entonces aquí se dividen estas dos opciones, si lo queremos hacer en moneda homogénea o heterogénea. Si nuestro modelo contemplamos los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, estamos hablando de un modelo homogéneo. Bien, para hacer esto, por lo general se utilizan índices de precios, bien, que lo vamos a ver más en la contabilidad superior, me parece, de acá un par de materias más adelante. Mientras que si nosotros no queremos hacer uso de, o no tenemos quizá un contexto que no necesite inflación, perdón, un contexto que no es inflacionario, por lo tanto no requeriría tener en cuenta el cambio del poder adquisitivo, bien, entonces la información queda reflejada en distintos momentos, esto sería moneda heterogénea, siendo la otra parte. Entonces tenemos unidad de medida homogénea y heterogénea. Pasemos a los criterios de medición. Bien. Por ejemplo, si tenemos, no sé, platos por 100.000 pesos y hoy queremos volver a comprarlos, nuestro proveedor nos diría, bueno, ok, hoy sale 130.000. Bien, ahora hay que considerar que esos 100.000 que teníamos antes de platos puede haber sido que lo compramos anteriormente en distintos momentos. Bien, entonces, si solamente consideramos el valor al que lo compramos cada uno, estamos hablando de que son valores históricos o lo que es valuación al costo. Mientras que, desde la otra arista, cuando los valores se tienen en cuenta al momento de la medición, es decir, ¿cuántos saldrían? No sé, estos 100 platos que tenemos, si los quiero comprar hoy, o sea, al momento de los que yo los quisiera medir, en este caso, sin tener en cuenta el valor de costo de incorporación, estamos hablando de un valor corriente. Bien, en cuanto a lo que es este criterio, ¿sí? Habrá algunos componentes que se evaluarán a distintos valores corrientes. Por ejemplo, si tenemos dinero en efectivo, el dinero, más allá de cuándo lo tenemos, el dinero en billete va a ser siempre el valor. Tenemos también otros valores corrientes como el valor neto de realización, que más que nada en caso de algunos tipos de inversiones, vamos a ver más adelante, o por ejemplo, si hablamos de bienes fungibles,
también se evalúan a un valor neto de realización. Que son bienes fungibles cuando uno es independiente, uno es igual, un producto es igual que el otro, por ejemplo, la soja. Bien, cada granito de soja es exactamente el mismo, se puede reemplazar. Tenemos también costo de reposición, tenemos también, vale, no me acuerdo ahora cuáles otros, pero bueno, como siempre pueden profundizar en la lectura. El perfecto, el valor actual, ahí me acordé. El valor actual es otro de los conceptos que vamos a ir aprendiendo cuando hagamos evaluación, más que nada en lo que es contabilidad intermedia, 2 contabilidades más adelante. Y el tercer criterio que tenemos es el de capital a mantener. En este caso tenemos capital a mantener físico o financiero. Bien. Este parámetro, ¿para qué es lo que se usa más que nada? Para determinar lo que va a ser la ganancia dentro de lo que es el patrimonio de una empresa. Bien, si hablamos capital financiero, la empresa va a tener ganancias si el patrimonio entre uno y otro año medido en pesos es mayor. Mientras que si hablamos de capital a mantener físico, tendremos ganancias si la capacidad física, operativa o de generación de ingresos es mayor al finalizar el ejercicio que al inicio, al finalizar el periodo que al principio. Bien. De entre todos los criterios que tenemos, trabajamos por lo general con lo que es moneda homogénea, valuación al costo y capital a mantener financiero. Perfecto. Concepto siguiente, normas. También aquí relacionado con lo que es la información contable y los principios de la contabilidad, generalmente aceptado, nosotros para construir información contable tenemos que seguir ciertas reglas, ¿bien? O normas. Estas normas son de distintos tipos. Como ven aquí, pueden ser legales, profesionales o de la organización. Cuando hablamos de normas de la organización, son aquellas que dicta, por ejemplo, no sé, la empresa MIN, que es esta la de Basal. O, por ejemplo, lo que es el jefe del departamento de ventas o el de producción o cualquier otro sector interno que tenga la organización. Bien, más que nada están como si fueran reglas, procedimientos y destinadas por lo general a elaborar información del tipo interna o informes de gestión. Existen otras normas que son leyes, que son las que regulan la actividad, por ejemplo, de una sociedad. Recién les nombré sociedad de responsabilidad limitada. También existen regulaciones impositivas, leyes laborales, leyes ambientales, etc. Estas son las legales. Bien, donde tenemos no sé, Código Civil, bueno, Comercial de la Nación, la Ley de Sociedades, Ley de Contrato de Trabajo, no sé, Ley de IVA, bueno, cualquier ley que afecte a la empresa o a la creación de información contable en la empresa. Bien, estas se aplican de manera obligatoria, si corresponde, y los entes que emitan los estados contables, bien, las deben utilizar, por lo tanto, va a estar afectando la aplicación de estas normas contables. Por otro lado, ¿qué tenemos? Las normas profesionales. Estas son también dentro de las normas contables, unas que son utilizadas y lo que las caracteriza en cierta manera es que se utiliza para hacer referencia de los informes de auditoría sobre los estados contables. Bien, la actividad que hacemos los contadores se rige por el uso de resoluciones técnicas. También tenemos principios, tenemos interpretaciones, para emitir luego una información sobre el resultado del proceso contable que genera una organización. Bien, nosotros veremos algunos principios, bien, y veremos algunas de las características. Bien, ¿quiénes son los emisores de las normas? Depende del tipo, va a ser quien las emita. Bien, las normas internas, no hace falta mencionarlas porque son las que va a hacer la organización. En cuanto a las normas legales, las puede organizar el mismo Estado o otro organismo de contralor que se le llama. Por ejemplo, las leyes las va a hacer el Estado. Tenemos también Comisión Nacional de Valores para aquellas empresas que coticen en bolsa. Inspección de Personas Jurídicas va a crear sus leyes para justamente la creación, el registro de las organizaciones, etc. Por otro lado, tenemos las profesionales, que tenemos aquí normas nacionales,
son las resoluciones técnicas o internacionales, que son las normas internacionales de información contable. Las resoluciones técnicas, las normas profesionales, perdón, la FACSE, o sea, la Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas, es el que dicta las diversas resoluciones técnicas, mientras que los consejos profesionales de cada provincia las adoptan y las hacen de cumplimiento para aquellos profesionales que se encuentren matriculados. Bien, además de lo que son las normas contables que produce la Federación Argentina, que son las resoluciones técnicas, también se pueden aplicar normas internacionales de información financiera, perdón, que son elaboradas por la IASB, sus siglas en inglés. Bien, pero no necesariamente tengan en cuenta que todo ente utiliza las NIF. Bien, eso creo que lo van a ver, depende del ejemplo que tomen en los trabajos prácticos, por ejemplo, va a ser una u otra. Bien, esos serían más que nada los conceptos principales de lo que es el módulo 1. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el módulo 2. Continuemos entonces con lo que va a ser el módulo número 2, ¿sí? Los fundamentos de la contabilidad. Bien, nosotros estamos trabajando en relación a nuestro caso de el Bazar Min. Bien, supongamos que se encuentra, no sé, en una localidad, Salta, por decir alguna, o en alguna localidad, imagínense ustedes donde se encuentran, ¿bien? Esta empresa, sí, no va a estar sola. Claramente, dentro de la misma localidad van a encontrarse con bancos, van a encontrarse con municipalidades, van a encontrarse con cooperativas, van a encontrarse con otro tipo de comercios, con clubes, etcétera, ¿bien? Entonces, aquí importante es comenzar a identificar qué tipo de entes son y cuáles son sus actividades para luego poder nosotros transformar todo lo que le sucede a esa empresa y poder expresarlo, generar información esta de la que venimos hablando. Vale, entonces, aquí tenemos distintas clasificaciones de lo que son los entes. Bien, la primera de ellas obedece a lo que es el Código Civil y Comercial, bien, donde según la naturaleza que tengan, la separa entre lo que son personas humanas o jurídicas. Bien, ¿cuáles van a ser? Las personas jurídicas, aquellos a los que la misma ley, bien, indique que tengan derechos, o sea, que tengan derechos y puedan contraer obligaciones para así poder cumplir con el objetivo en particular que el derecho les dio, bien, por lo que es decir, por el cual nacieron. Aries, por ejemplo, perdón, Ming, estamos hablando de otra empresa, me confundí. La empresa esta, Ming, bien, es una persona jurídica porque les comenté que era una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Vale? Nosotros, que formamos parte de la especie humana, claramente nos ubicaríamos dentro de las personas humanas. Luego, según el objetivo, podemos ver qué empresas siguen o no el lucro. Bien, por lo general, todas las empresas que estén vinculadas a actividades comerciales están llevadas a cabo por, todas las empresas sí, que realizan el comercio persiguen un lucro, es decir, un beneficio económico. Bien, mientras que otras, por ejemplo, una municipalidad, una cooperativa o un club, por ejemplo, Racing, por decirles algún club, si se encuentran en esa localidad, no están orientadas a obtener ganancias, sino que atienden necesidades que son más bien tendientes a la sociedad cultural o deportiva, por lo tanto, ahí unen un poco con el concepto que vimos, qué tipos de contabilidades existe. Bien, aquí quizás sea más útil utilizar una contabilidad distinta o enfocada particularmente a mostrar información tendiente a beneficios sociales, por ejemplo. Por otro lado, sabemos que recién nombramos los entes que son jurídicos, bien, que teniendo en cuenta lo que es el derecho, en particular lo que es el Código Civil y Comercial que existe en nuestro país, podemos clasificar a estas personas como públicas o privadas. Entes públicos son aquellos que tienen vinculación con el Estado nacional, provincial o municipal.
la iglesia, algún ente autárquico, incluso, bueno, si nos vamos un poco más lejos, los estados extranjeros. De la otra cara, lo que son los entes privados, aquí tenemos sociedades, asociaciones, fundaciones, consorcios, cooperativas, entre otros que tienen ahí en la lectura para investigar un poquito. Bien. Como tal, entonces, podemos saber que existen muchos entes. Ahora lo que nos pregunta es, ¿todos están obligados a llevar contabilidad? O bien, a contabilidad patrimonial en particular. En este caso, tenemos que irnos al Código Civil y Comercial. Bien, ¿qué nos dice? Que aquellos que van a estar obligados son las personas que sean jurídicas privadas y aquellas que tienen alguna actividad comercial organizada o sean titulares de empresas o bien sean un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Bien, mientras que los demás también, si quieren, lo pueden llevar. Vale, entonces, hasta aquí podemos conocer entonces que las empresas van a realizar distintos tipos de actividades y entramos en uno de los otros conceptos del módulo, lo que es la actividad económica y los tipos de actividad. Bien. Entonces, supongamos que estamos hablando de alguna construcción, no sé, a ver, estoy tratando de pensar en alguna empresa. Pero bueno, si supongamos, no sé, que dentro de esta localidad donde se encuentren, esté un lugar que sea un espacio de bienestar, no sé, algún lugar que tengan clases de yoga, clases de pilates, no sé si me ocurre así. Y imaginemos que para ello se formó una sociedad comercial entre dos personas, bien, firmaron un contrato, hicieron una empresa y entregaron dinero, bien, para lo cual compraron distintos materiales y acondicionaron toda la instalación entera donde va a darse, en este caso, pilates. A su vez, ¿qué más hicieron? Crearon una cuenta en un banco, necesitaban personal para que atienda, entonces contrataron a una persona. Como ustedes saben, seguramente tienen teléfonos, tienen internet, tienen luz, es decir, contratan y contratan servicios. También luego empezaron ellos a vender servicios, viene a decir a dar clases, etcétera, con el fin último claramente de obtener ganancias. Es decir, resumiendo todo esto que les cuento, la empresa desarrolla distintas operaciones. Bien, y esto más que lo que nada es un servicio, bien, porque no vende un producto. Por otro lado, sí existen organizaciones que claramente pueden directamente comprar y vender, como por ejemplo este bazar, el Bazar Min, que va a comprar mercaderías y las va a vender exactamente en el mismo estado. Entonces aquí tenemos la clasificación de empresa de servicio, empresa comercial. Existen otros que son más bien industriales, como tienen ahí en algunas imágenes, tienen de actividades extractivas, como ser una mina, una cantera. Bien. Pero bueno, más allá de la clasificación que se le dé, lo interesante es que cualquier usuario de cualquiera de estas tipos de empresas van a necesitar información que va a ser de carácter económico y financiero y que les sea útil para tomar decisiones. Bien, entonces, para ello se necesita que esta información, para que uno pueda tomar decisiones, tenga o cumpla con ciertos requisitos. Bien, es decir, las cualidades de la información contable. Y aquí hablamos de pertinencia, confiabilidad, sistematicidad, comparabilidad, claridad. Estos conceptos son muy fáciles de reconocer, por eso no los vamos a perder tiempo aquí en explicárselos. Pero bueno, ese sería más o menos el canal conductor de por qué necesitamos que la información tenga con ciertas cualidades. Bien,
Entonces, otro datito aquí que también es importante, que lo tienen ustedes en la lectura, es cuando hablamos de la cualidad, también tenemos que darle un parámetro de tiempo. Viene a decir, qué información, cuánto abarca. Bien, entonces aquí podemos decir que habitualmente tenemos que hablar de lo que es el ejercicio. Bien, el ejercicio económico de una empresa, que no es lo mismo que año calendario de los que estamos acostumbrados. Habitualmente sí, pero no. Ahí entra el concepto de ejercicio económico, que es otro de los conceptos que necesitamos, que son fundamentales para el desarrollo. Bien. Siguiendo un poco, ahora sí, en lo que vamos a entrar en lo que es la estructura patrimonial. Justamente brinda información acerca de lo que son recursos, bien, obligaciones y actividades económicas de la empresa para así generar información principalmente a los usuarios externos, es decir, a personas ajenas a la empresa. Entonces, podemos decir que la contabilidad brinda información sobre lo que son los bienes y derechos a cobrar de la empresa, es decir, el activo. Brinda información sobre las deudas y los compromisos que tiene la organización de la empresa, o sea, la organización para con terceros. En este caso hablamos de pasivo. Y por último, también diremos, que también brinda información acerca de cómo son los aportes y los resultados que fueron generando a lo largo de cada uno de los ejercicios la empresa. Bien, esto es lo que se conoce el patrimonio neto, que no es patrimonio en términos genéricos, sino es patrimonio neto, como son los recursos propios que fue generando la organización. Bien, entonces, aquí imaginando un poco, podemos establecer que el activo va a estar integrado por efectivo, mercaderías, si tuviese algún vehículo, un vehículo, si tuviese, bueno, seguramente estanterías y demás. Si se había creado una cuenta corriente para tener un banco, el dinero que tiene la cuenta corriente. Si ya se generaron ventas y no se cobraron, bien, quiere decir que tenemos un derecho a cobrar, también lo pondríamos ahí dentro del activo. Bien, ¿cuál es la característica que une a todos estos conceptos o a todos estos ejemplos? Es que todos pueden generar o tienen la capacidad de generarnos ingresos futuros, ya sea que los utilicemos o ya sea que los cambiemos por otros bienes. Bien, ¿qué es lo importante aquí? Que son propiedad del ente y que tienen un valor monetario, es decir, que lo podemos poner en moneda y que la propiedad claramente pertenece a la empresa. El típico caso, a ver, si uno de los dueños de este bazar deja dinero dentro de una caja física, pero que no es de la empresa, sino que solamente le está usando el espacio por un momento, no podemos decir que es propiedad del ente, sino que es propiedad de la persona ajena a esta empresa. Bien. Por otro lado, haciendo ejemplos del pasivo, si por ejemplo hemos comprado algo que no hemos abonado aún, o sea, la empresa ha comprado y no lo ha abonado, es decir, tiene la obligación de pagarlo luego. Bien, en este caso, estamos hablando de la parte del pasivo. Bien, aquí una cuestión importante con respecto al pasivo es que representan una obligación de pago o también puede ser una obligación de entregar algo. Bien, por ejemplo, si tenemos un anticipo porque tenemos la obligación de luego hacer una entrega en particular, esa obligación, para poder cancelarse, va a estar supeditada, o sea, va a estar condicionada a la entrega del bien que la empresa dijo que iba a dar. Bien, y por último, tenemos aquí lo que es el patrimonio neto. Bueno, una vez entonces que sabemos qué son los bienes y derechos, sabemos qué son las deudas y los compromisos, y sabemos qué son el patrimonio neto, es decir, los aportes y los resultados, podemos decir, y tal cual como se ve aquí gráfico, que la totalidad del activo va a ser igual al activo más el patrimonio neto. Bien, esta es la ecuación contable básica, fundamental, que necesitan saber. Bien, a la parte izquierda son todos los recursos, o también llamada estructura de inversión, por los motivos que les mencioné recién.
¿Y qué va a responder esta parte? Va a responder la pregunta ¿en qué invierte la empresa? Bien, ok, la empresa invirtió en dinero, invirtió en mercaderías, invirtió en créditos. Por otro lado, la parte derecha son las fuentes de financiación. Es decir, cómo la empresa financió eso. Y aquí vamos a decir, ok, se financiaron con aportes propios y la financiación es interna. Por eso aquí los recursos propios obedecen a esta sentencia que les estoy nombrando. Bien, y por otro lado podemos decir, no, lo financió con deudas. ¿Por qué? Porque la financiación viene de afuera de la organización, es decir, viene por parte del pasivo. Ok. Entonces, a ver si no les quiero adelantar un poco de ejemplos de lo que es el patrimonio. Sí me voy a ir un ratito aquí para que vean ustedes cómo es la estructura que les estuve comentando. Y ahora sí, esta es la parte que quería llegar a la conformación de la ecuación contable dinámica. Bien, acá tenemos que hablar un poquito más de lo que es tiempo, ¿sí? Al principio, cuando una empresa se crea, bien, el patrimonio neto va a ser igual al aporte que hacen los socios, el cual se denomina habitualmente capital. Entonces, en un primer momento, el patrimonio neto inicial va a ser igual al capital. Bien. Una vez que la empresa comienza a realizar operaciones, es decir, empieza a tener vida, aquí empiezan a generarse resultados. ¿Cómo se obtendrán estos resultados? De la diferencia de ingresos menos egresos. Que al finalizar el ejercicio económico, por la mera diferencia, se obtendrá una ganancia o una pérdida. Y a la vez hay que considerar también que este resultado se puede llegar a distribuir entre los propietarios, se puede acumular y dejarlo a la empresa, entre otras opciones. Bien, pero lo más importante son esas dos. Si los resultados estos, que no se distribuyen, sino que se dejan acumulados y se trasladan de un ejercicio al otro, van a formar parte del patrimonio neto del ente y van a ser una fuente, un recurso genuino de la organización. Entonces, ahora podemos decir que al finalizar, el patrimonio neto va a ser igual al capital más los resultados obtenidos. Entonces, si tomamos la fórmula de recién y le adicionamos la vida, es decir, la actividad propia de la empresa, podemos reestructurar, reemplazar lo que es patrimonio neto por sus componentes y diríamos que el activo es igual al pasivo más capital más ingresos menos gastos. Bien, y luego vamos a decir que el activo va a ser igual al pasivo más el capital menos ingresos menos gastos más los resultados anteriores. Bien, porque acuérdense que la vida sucede ejercicio a ejercicio. Bien, esta era una de las cuestiones también que quería compartirles. Vamos a revisar un conceptito más antes de finalizar. Perfecto. Vamos con este concepto, vamos a ver un poco lo que es la secuencia contable, ¿bien? Tengan en cuenta, o siempre les voy a traer el mismo ejemplo, de esta organización que comienza con cierto capital, bien, y que con ello va a poder realizar distintas operaciones, es decir, va a poder comprar y adquirir productos, luego con esa producción que tiene, o sea, con ese stock que tiene, va a poder venderlo, bien, a través de las ventas va a recibir dinero, así va a hacer cobros, a través de las compras que haga también va a tener que abonarlas, va a tener que hacer pagos, bien. Esto sería lo que se llama habitualmente el ciclo operativo de las empresas. Entonces, ahora lo que tiene que hacer la contabilidad, tomar todo eso, procesarlo y generar información. ¿Se acuerdan del concepto que vimos recién? Entonces aquí les traigo lo que es la secuencia contable, es decir, cómo funciona el proceso contable. Vale, todo nace a través de los distintos hechos y operaciones, es decir, todas estas actividades comerciales que les comenté, que forman parte por lo general de un ciclo operativo, y estas van a originar variaciones en el patrimonio. Aquí otro conceptito que les tengo que comentar.
Todos estos hechos y operaciones, bien van a tener que tener un valor monetario y van a tener que también estar respaldados por alguna documentación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que cada operación realizada por el ente debe estar respaldada por un documento comercial que avale la transacción. Por lo que se parte de la información y de los comprobantes, como es una factura, compras, ahora lo vamos a ver más adelante, para luego hacer el procesamiento en sí. Bien, ¿qué es el procesamiento en sí? Aquí hacemos referencia más que nada a lo que es registrar o los operadores, y vamos a decirle registrar y trasladar cada una de esas operaciones a lo que son libros contables. Bien, para ello contamos con distintos instrumentos de la contabilidad, son temas que van a ver módulo 3 y módulo 4, me parece. Aquí les puedo nombrar, como bien dice ahí, plan de cuentas, manual de cuentas, la cuenta en sí. Bien, y dentro de las registraciones tenemos libro diario, libro mayor, balance, suma y saldo, etc. Entonces, recapitulando un poco, los datos se captan, se clasifican y se registran de acuerdo a la técnica contable, que es lo que vamos a comenzar a estudiar en esta materia, luego vamos a ir para las otras contabilidades que siguen. Bien, ¿para qué todo esto? Para poder luego hacer informes contables, que es el último paso. Bien, ¿qué implica el informe contable? Es condensar la información, resumirla, organizarla de acuerdo a las normas, si son para entes externos. Bien, entonces aquí se creará lo que es la información contable, bien, que es tan útil para tomar decisiones. Bien, entonces, vamos un poquito a lo que es la documentación respaldatoria. Aquí tenemos dos tipos de documentos, por lo general, aquellos que son de uso interno y aquellos que son o que son necesarios para registrar contablemente, es decir, que no son útiles para este proceso. Bien, ¿cuáles son tradicionalmente los de uso interno, que si bien son necesarios para cuestiones más administrativas, no son necesarios para la contabilidad? Un presupuesto, un orden de compra, si bien tienen valores medidos en monetario, no implican o no afectan a la contabilidad en sí. Bien, por eso no se utilizan, pero sí son necesarios a veces. Por el otro lado, tenemos aquellos que sí implican un registro contable, donde tenemos facturas, recibos, pagarés, cheques, bueno, entre otros. Ahí tienen los más comunes. Bien, pero sí tengan en cuenta esto, porque por lo general hay que identificar qué documentos sí implican una registración, porque ahí generalmente también tienen la fecha de la operatoria, entre otros, que son cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, y por otro lado, habíamos dicho que todos estos hechos y operaciones que ocurren en la empresa, bien, tienen un valor y este valor va a generar, o sea, el hecho o la operación en realidad va a generar modificaciones en el patrimonio. Y aquí tenemos que ver qué quiere decir que generen modificaciones, es decir, que va a variar alguno de los componentes del patrimonio. Puede ser el activo, el pasivo, el patrimonio neto de alguna manera y en alguno de sus subcomponentes que tengan. Y aquí es importante establecer también que existen distintos tipos. Variaciones patrimoniales permutativas o variaciones patrimoniales cualitativas. Brevemente, cualitativas o permutativas son aquellas que modifican los componentes del patrimonio en cuanto a su estructura, pero no en cuanto a la cuantía del mismo. Bien, la igualdad contable siempre se mantiene, bien. Lo que no necesariamente se mantiene igual es cómo se compone cada uno. Bien, por ejemplo, si cambiamos un activo por otro igual valor, suma y resta queda exactamente en el mismo valor toda la ecuación, no pasa nada. Por otro lado, tenemos variaciones cualitativas. Estas que son aquellas que sí bien hacen modificar, o modifican los componentes del patrimonio, a su vez se modifica el valor del mismo.
Viene a decir que el total de la ecuación sube o baja, ¿bien? Hablamos en este caso de operaciones que tiene la empresa, o el ente, mejor dicho, con los propietarios a través de aportes o retiros, es decir, se modifica la parte del patrimonio neto. O, por ejemplo, operaciones que tiene el mismo ente con terceros, ya sean ingresos o gastos. Bien, esto sería lo más importante. El otro puntito ahí que tienen en la diapositiva que también es importante saber es la pauta de reconocimiento, es decir, cuándo hay que reconocer que un activo es un activo, que un pasivo es un pasivo, que un resultado positivo es positivo, que uno es negativo, etc. Y esto va a estar, por lo general, vinculado a uno de los principios que vimos recién, al principio de esta conversación, que es el principio de lo devengado. ¿Bien? ¿Qué implica o qué nos dice el principio de lo devengado? Nos dice que todos los efectos de las transacciones o todos los hechos que suceden o afectan el patrimonio del ente se tienen que reconocer contablemente en el periodo en que esos efectos tienen lugar, más allá o independientemente de si se cobró o pagó, o dicho de otra manera, si el cobro o el pago ocurre en un ejercicio o en un periodo diferente. Bien. Bueno, y con ello creo que ya llegamos al fin porque ya nos estaremos yendo al módulo 3, que eso va a quedar pendiente para otra conversación. Sugerencia es que tomen algunas palabritas claves que les traté de compartir, contacten a sus profes, somos un montón, estamos todos dispuestos a ayudarlos. Vean, bueno, este video y los demás videos. Y cualquier duda, por favor, nos escriben y sí o sí necesitan revisar lo que es bibliografía. Bien, tienen el libro de Palen o tienen el libro de Simaro y Tonelli. Cualquier duda nos pueden escribir también, que les buscamos la manera de facilitárselos. Así que bueno, espero que les sea útil y nos vemos en otra conversación. Adiós.